Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo aquí, amigos de la India. Hoy es viernes 27 de julio del 2018 y vamos a celebrar el plenilunio de Leo correspondiente a este año. Hay que decir que a las 10 y 20 minutos de hora española, o sea que nos faltan prácticamente unas horas, 3 horas aproximadamente o 2 horas y pico, será el momento exacto del plenilunio. Para decir el plenilunio de Leo, hay que decir para todas aquellas personas que van a escuchar estos audios y que a veces me dicen que no entienden que le llame plenilunio de Leo cuando la luna está en Acuario, es que nosotros aquí tocamos la parte esotérica, y la parte esotérica nos dice que el Sol es el que está en el signo de Leo y la forma está en el signo de Acuario. La luna oficialmente está en el signo de Acuario. Lo que sucede es que hay un símil, una analogía entre lo que es el alma y el sol y la personalidad y la luna. Como hoy la luna, dentro de un momento, va a irradiar al 100% toda la energía que recibe del sol, automáticamente la luna, como entidad psicológica negativa, receptora no emanante de luz, desaparece. Si yo os digo que la luna desaparece, me diréis que no, pero si analizamos lo que acabo de decir, las palabras, entenderéis que el razonamiento tiene su validez. Me explico, ¿no? Esto ya lo entendemos porque cada mes hay que publicarlo, porque a mí me llegan WhatsApps que eso lo hacéis mal, que no sé qué historia. No lo hacemos mal. Nosotros seguimos las enseñanzas del maestro tibetano y otra gente pues sigue las enseñanzas de otra persona. Y hay que entender que nosotros aquí hemos trabajado siempre el aspecto esotérico en los plenilunios, y los plenilunios se hacen reuniones con meditación, pero para acercarse a la jerarquía. Si nosotros hoy, teniendo el Sol en Leo, trabajáramos el aspecto de Acuario, no estaríamos trabajando para la jerarquía planetaria, estaríamos trabajando para los hermanos de la oscuridad. Es muy duro de decirlo, pero hay que ser honestos. Además, hoy se da la circunstancia de que ha corrido ya desde hace ya varias semanas por internet que tenemos nada más y nada menos que una luna de sangre. Y algunos han llegado a entender que iba a caer del cielo sangre, como las plagas egipcias, porque han corrido WhatsApps de este tipo. Y francamente hay que decir que la famosa sangre se debe más bien, lo que vamos a ver en alguna parte del mundo, igual nosotros aquí no lo vemos en Barcelona, es la contaminación atmosférica y las nubes del polvo que hay en suspensión en la atmósfera. Por lo tanto, vamos a poner los pies en tierra, nos vamos a dejar de lado todo ese miedo que generan los eclipses, todo esto que se dice que es el único en el siglo. Yo recuerdo a unos cuantos los últimos 25 o 30 años y siempre escuché que era el único en el siglo. Es como hace unos años, un plenilunio también por cerca del verano, la luna estaba más cerca, miles de kilómetros más cerca, y era inmensa la bóveda, era inmensa, parecía que se pudiera tocar. Es la primera vez que pasa en el siglo XX. Pues no es así, pasa de vez en cuando. Lo que pasa es que hay que vender periódicos, hay que vender informativos y hay que activar el plexo solar. Por eso la gente le presta tanta atención a la luna, y la luna es una cosa muerta. Por lo tanto, hoy aquí en Amigos de la India, la meditación, la actividad que hacemos de servicio, no es para trabajar la luna, es para trabajar la conciencia, que es el sol. Entonces, nosotros, si seguimos con esta analogía, debemos trabajar el aspecto conciencia y no el aspecto personalidad. Y hoy este signo que nos convoca, el signo de Leo, tiene mucho que ver con nuestro propio desenvolvimiento como almas encarnadas. Es un signo que está conectado nada más que su casa prácticamente es el Sol, tanto a nivel ortodoxo, a nivel esotérico y a nivel jerárquico. Y hay que decir una cosa muy importante respecto al Sol. No se considera un planeta sagrado, básicamente porque no es planeta, es una gran luminaria. Pero hay una cosa que sí que tenemos que decir: él todavía no ha llegado al arquetipo que tiene prefijado para esta su segunda encarnación o su segundo sistema solar. Como todavía no puede manifestar todo el potencial que la estrella Sirio le transmite al Sol, nosotros no podemos hablar todavía de entidad sagrada. Lo que sucede que esto se utiliza en términos de astrología, en términos esotéricos, pero incluso hablamos de que nuestro Dios planetario es un Dios imperfecto y que nuestro logo solar es un Dios imperfecto. Pero imperfecto con respecto ¿a qué? Contra el canon que supone. Continuando con Leo, hay que decir una cosa muy importante. El trabajo que tiene que realizar Leo, o nosotros los seres humanos, porque aquí no hablamos nunca, cuando hablamos de los plenilunios, de lo que la gente tiene en la carta astral.
Si alguien de los presentes tiene el Sol en Leo o el ascendente en Leo, no se debe dar nunca por aludido. Si lo haces porque tiene la piel demasiado fina, demasiado sensible. Aquí hablamos de aspectos arquetípicos genéricos, no de lo que uno es. Porque eso es, aparte del Leo que pueda tener uno, hay muchísimos aspectos, y esos aspectos son los que confieren un matiz a través del cual el alma se expresa. A nosotros nos interesa Leo porque es el signo de la autoafirmación, de la autoconciencia, el pétalo para el Agni Yoga de la afirmación. ¿Y esto qué significa? Pues significa empezar a trabajar el intelecto, salir de la conciencia de masa y encaminarse ni más ni menos a servir el alma. Leo, que manifiesta, os he dicho antes, que era la casa, el Sol era la casa de Leo, en los tres aspectos, ni más ni menos, la analogía para nosotros es el alma. No se nos ocurra entender que es la mónada, porque nosotros no respondemos a la mónada, respondemos como mucho al alma. Y digo como mucho porque ser consciente de que uno en el día a día está siendo dirigido como conciencia separada, segregada del alma, por la propia alma, indica que ya queda poco, queda menos, para que el alma plenamente tome posesión de su reflejo. Damos todos por hecho que somos almas encarnadas. Sin embargo, hay que decir que eso hoy por hoy es un simple proyecto. Mientras no tengamos la radiación de Leo y en la frente se nos vea el resplandor en la cabeza de la majestad, de la corona, de los rayos de luz, de manifestación del alma, el aspecto leonino de autoafirmación todavía no es una realidad. Eso no quiere decir que estemos todavía en la conciencia de masa, que no tengamos criterio y que no hayamos despertado ese sentimiento del yo soy, propio de aquellas conciencias que se expresan, por ejemplo, utilizando un primer rayo. Y esto es muy importante porque Leo canaliza dos rayos que son fundamentales para la conciencia del discípulo, el primero y el quinto. Y el primero nos da una potestad de ¿qué? De mando. Por eso, donde encontréis una persona que está dirigiendo y que le gusta mandar, seguramente que tendrá en su carta el aspecto leonino, de una manera u otra. O está el complementario del ascendente, o es el complementario del Sol, o es el mismo Sol. Físicamente ya sabéis que se caracterizan porque el pelo, cuando se dejan el pelo largo o grande, tienen un aspecto leonino. Aquí tenemos a alguien en el grupo en este momento que lo manifiesta. Aquí que nos habla, cuando tenía el pelo largo también tenía ese aspecto. Por lo tanto, la energía leonina no solamente es de ordeno y mando, es de majestad. Y la majestad no es lo que conocemos en la historia de Europa. La majestad es un alma en manifestación. De ahí que sea el arquetipo que todo aspirante, todo discípulo debe imitar. No imitar, como entendemos habitualmente, copiar, sino alcanzar ese grado de seguridad, ese grado de aferramiento a la conciencia, donde los dimes y diretes de la personalidad, las tripulaciones de la personalidad, ya no tienen cabida. Si somos capaces de hacerlo, estamos dando un paso muy importante en nuestro acercamiento a la casa del Padre, entendiendo por la expresión acercamiento a la casa del Padre un contacto claro y directo con la propia conciencia, reconocer y actuar como almas. Si eso lo hacemos, en la idea de la casa del Padre, no os preocupéis que eso está ahí, pero primeramente es reconocernos y manifestar la majestad del alma. Si eso lo hacemos, ya hay una parte del trabajo que está consumada. Entonces entendamos una cosa: la diferencia que hay entre un ser, una conciencia diluida en la masa, que podemos decir técnicamente que todavía no hay una conciencia clara, aunque sí que hay como conciencia de masa, porque se utiliza el mundo emocional, y en este mundo emocional, en este sentido, hay una meta que se ve de acercamiento a algo muy arquetípico que no se sabe, pero nosotros sabemos que es el mundo de la conciencia superior, del alma. Lo que sucede es que dentro de una conciencia no definida, no diferenciada del resto, no autoconsciente, es muy difícil acercarse al mundo superior. Uno nada en las aguas, y esas aguas sabéis que tienen una característica muy específica. Tienden a repetir la experiencia una y mil veces, tienden a repetir los acontecimientos una y mil veces, porque una y mil veces repetimos porque no acabamos de extraer una conclusión. Cuando se toma la dirección de la decisión firme de caminar en sentido contrario, es decir, no donde va la gente, sino donde el alma de uno le indica, automáticamente salimos del rebaño
y tenemos una característica de autosuficiencia. De ahí que se diga que si no encuentras a nadie con quien compartir el camino, sigue adelante porque ya encontrarás a los que están caminando. Si uno está en un grupo donde la gente no quiere avanzar y él quiere avanzar, pues que haga las maletas y diga adiós muy buenas y siga su camino en solitario, porque más pronto que tarde vendrá alguien que estará en la misma circunstancia y se unirá a él. Y es una decisión que cuando uno la toma y pasan unos meses, unos años y se encuentra a otros peregrinos experimentados en la prueba de la soledad dentro del sendero, dices, bienvenido el día que tomé la decisión de ser diferente en tanto y en cuanto de obedecer al alma. Y esto es un aspecto leonino. O tenemos esa capacidad o nos podemos olvidar absolutamente de todo. Entra un primer rayo manifestado por Leo, por Aries, por Leo y por Sagitario. Es muy importante que tengamos esta relación de energías, porque Capricornio, porque el quinto rayo nos va a entrar por la misma constelación de Leo, nos va a entrar por Sagitario y nos va a entrar por Acuario. Si entendemos lo que es un poquito el primer rayo y entendemos un poquito lo que es el quinto rayo, el primer rayo es el propósito divino, pero Leo no utiliza la devoción, es un signo de fuego. Por lo tanto, si es un signo de fuego, tiene que utilizar la mente abstracta. De ahí que la energía manásica de la mente concreta, el quinto rayo, le permita avanzar, profundizar y llegar a un conocimiento y una interpretación que coinciden plenamente con el propósito divino. De ahí que se asocie nuevamente el signo de Leo y se ponga en toda la heráldica occidental, europea o de raíz europea, se ponga los leones, incluso en tribus africanas también se ha puesto el león como ejemplo de ¿qué? De magnanimidad y de majestuosidad que tiene un alma cuando se manifiesta a través de su reflejo. Y sobre todo, lo importante en este signo es que reflexionemos sobre la nota clave. Partimos de la idea de que nosotros, para diferenciarnos, reivindicamos el mundo de la personalidad, el mundo de la forma, el yo soy. Y si hacemos eso, quiere decir que estamos construyendo una mente concreta. Una mente concreta que por naturaleza es separativa. Es decir, ¿cómo se llama la palabra? Que se utiliza mucho en España. Separatista. En el sentido de que se quiere apartar ¿de qué? De un grupo que todavía no tiene conciencia. Lo que no se ha descubierto todavía, no ha descubierto todavía la conciencia que da el paso adelante, es decir, del yo soy, es que esa decisión le encamina directamente hacia la conciencia superior. Ahí, en la búsqueda de ese gran arquetipo, trabajando la energía del quinto rayo de la investigación, nace ni más ni menos que la conciencia. Porque el quinto rayo es un subrayo del primero, del tercero. Y básicamente lo que hay de unión entre el primero y el tercero, teniendo en cuenta que el quinto es una sucesión del tercero, lo que nace es la conciencia. De aquí que este signo, cuando está plenamente manifestado, lo que te expresa es un segundo rayo. Pero es un segundo rayo que no tiene nada que ver con el mundo emocional. Es un segundo rayo muy duro en el sentido de que no entendemos su comportamiento. La pregunta que os puedo formular, un ejemplo práctico. Me imagino que habréis conocido a lo largo de los años nuestra carrera profesional, nuestro mundo laboral. Habremos conocido jefes, directores, encargados que necesitaban tener el primer rayo, el aspecto leonino. Algunos tenían un aspecto, pues ariano de aquella manera, pero no tenían la majestuosidad que a lo mejor tenía el jefe o un director, que se le ve una seguridad y una templanza increíble, no una flema, No confundamos la flema británica con la majestuosidad. Se parecen, pero yo no lo calificaría lo mismo, más que nada por una razón. Nosotros somos latinos, La nobleza, muy bien dicho, ese aspecto noble, es decir, nobleza obliga ¿a qué? A ciertos comportamientos. Hace siglos, hasta el siglo XIX o principios del XX, era impensable que ciertos aristócratas hicieran según qué cosas. Por ejemplo, estaba muy mal visto hasta la Revolución Francesa que los aristócratas trabajaran, porque eso era de la plebe, de los plebeyos. El señor Urano nos puso a cada uno en su sitio. Lo digo para que veamos de dónde viene la tradición. Y es verdad que cuando existe esa expresión de majestuosidad, de conciencia leonina, de alma en movimiento, parece que alrededor las cosas van mejor.
pero van mejor por una razón muy sencilla. Por eso os pongo el ejemplo de si habéis conocido gente que expresen ese Leo, esa seguridad, ya sea un director de banco, algún jefe que habéis tenido, algún pariente, algún conocido o algún juez. Los jueces lo expresan muy bien, algunos lo expresan, o el notario, pues son los sitios donde tenemos que ir alguna vez en la vida a firmar algún documento, y es firmar un documento delante de ellos y ver cómo el rostro que tienen y la mirada que tienen y la seguridad que tienen, te dicen clarísimamente: aquí hay Leo. Y esa cualidad de la cruz fija la necesitamos para desarrollar nuestro apostolado en el sendero. Si no tenemos esa capacidad, olvidémonos de todo lo demás. Por eso necesitamos tener el primer rayo. El primer rayo es capital. No esperemos a tener el segundo rayo. El segundo rayo vendrá después utilizando la mente concreta o la mente abstracta, pero el primer rayo es lo que necesitamos como energía volitiva, esa resolución que aprendimos en Aries y vamos a dejar en Sagitario, que nos va a conducir nada más y nada menos que a la parte más remota, a la mente más abstracta, a lo más profundo de nuestra conciencia. Pero si no tenemos la capacidad volitiva, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hacer absolutamente nada. De ahí que siempre nos debemos de plantear en cada signo cómo estamos de resolución personal, cómo estamos de voluntad. La aplicamos a nivel de personalidad, entonces pensemos que a nivel interno hay algo más. Y ese algo más es lo que se debe de potenciar. Y tened en cuenta lo siguiente: cuando trabajemos los arquetipos de los 12 trabajos de Hércules, intentemos siempre mirar el proceso como si fuéramos almas. No olvidemos una cosa: nosotros, aunque tengamos el sol en el signo que sea, a lo mejor en Piscis, el arquetipo leonino lo debemos trabajar. Y lo debemos trabajar cuando toca el mes, el periodo de Leo. Cuando llegue Virgo, debemos trabajar ese arquetipo y así sucesivamente, porque si lo hacemos, lo que estamos haciendo es, reflexionando cada mes, utilizando el quinto rayo, lo que estamos es incorporando a nuestra conciencia las características de los 12 arquetipos, que sabéis que son 12 arquetipos, pero son 6 complementarios, 3 cruces. Por lo tanto, entendamos que ese es nuestro trabajo, de ir incorporando y sustanciando diferentes cualidades para que los pétalos del corazón se vayan lentamente abriendo. Y el día que esto suceda, pues entenderemos el porqué de todo el proceso de Hércules en manifestación en la tierra, de por qué ese arquetipo. Y a lo mejor entendemos mejor por qué cuando se le dieron los instrumentos a Hércules para defenderse, que se le dio aquello de la lanza, las flechas, no sé cuántas cosas, él cogió, las tiró y se fue al bosque, arrancó un árbol, cogió un trozo de palo, una clava y salió con eso, ¿verdad que sí? Y también entenderemos por qué en la cuna mató una serpiente, quiere decir que controlaba el kundalini, es decir, más claro el agua. Cuando se tiene la tercera iniciación, a partir de ahí las cosas se ven con esa radiación. No es gratuito que muchos funcionarios de estos, como hemos mencionado antes, notarios, jueces, etcétera, muchos de ellos tienen una segunda iniciación. Yo os invito a que los miréis fijamente, incluso aunque salgan jueces por televisión que no os gustan nada, porque etcétera, etcétera, mirad bien y escuchad muy atentamente, porque a lo mejor recibís una perla de sabiduría ese día, una perla de inspiración, y os dais cuenta que esa persona, esa conciencia tiene una segunda iniciación. Él no sabe que la tiene, pero su comportamiento lo demuestra, aunque haga cosas que a los demás no nos gustan. Pero eso no es lo importante es lo que hace. Y volviendo al tema del primer rayo, hay un ejemplo clásico. El mundo de los altos ejecutivos, de los grandes capitalistas del pasado, los de ahora han cambiado mucho, pero antes se les veía mejor esas poses. ¿Habéis visto fotos del siglo XIX de todos aquellos que construyeron el ferrocarril en España, tanto en Cataluña como en el resto del estado, o en Francia o Alemania? Fijaos en esas caras que clarísimamente te hablaban de un nivel de conciencia que se caray, pues oye, aquí había madera, aquí había madera. Y eso es algo que hoy en día pues se ha diluido bastante. Donde todavía se conserva un poco es en el mundo de la diplomacia, ese aspecto leonino en el mundo de la diplomacia y por supuesto en el mundo de la alta milicia, de los militares, del ejército. Todavía hay ese aspecto en algunos generales, almirantes, se les nota un aspecto de bondad por un lado, de sabiduría, que es lo que da el quinto rayo, ese aspecto bondadoso lo da el quinto rayo, y porque en el fondo está expresando el segundo.
a través de una mente muy estructurada. Leo presenta mentes muy bien estructuradas, no creencias, no creencias. La creencia no nos vale para manifestar el alma, nos vale para acercarnos al alma, pero no para conocerla, para interpretarla, ni para expresarla. Yo quería haceros una propuesta. Los periodos de las lunas llenas invitan, desde el momento en que el sol entra en el signo, esta vez empezó, me parece que fue el día 20 o 22, me parece que fue, no, el 22 por la noche me parece que fue, o por la tarde, deberíamos reflexionar sobre las cualidades de Leo. Esto es una propuesta que hace no tanto el tibetano, que el tibetano sugiere el tema de meditar sobre la nota clave de los trabajos de Hércules, pero sí lo hace una persona que se dedicó, un discípulo que se dedicó a difundir la obra de Blavatsky, de Nicolás Roerich y de Alice Bay, del tibetano, Torkon Sridharan. En Sinfonía del Zodiaco recomienda que durante el periodo de los 28 días, 30 que hay hasta el siguiente signo, hasta que entremos en Virgo, trabajemos en las cualidades de este signo. Y este signo, una cualidad a desarrollar es la afirmación, la autoconciencia. Si cada día le dedicamos unos minutos a reflexionar sobre esa cualidad, lo que os proponía antes, y cuando lleguemos al otro, a Virgo, tratemos de comprender qué significa el nacimiento de la conciencia, cuando pasen unos años tendremos un bagaje interno fruto del propio trabajo personal, de la investigación durante la meditación, que nos va a ayudar bastante. Si lo queremos hacer un poco más profundo, trabajemos la nota clave. Y la nota clave de Leo, si la miramos bien, no nos está hablando del yo soy, nos está hablando de la conciencia interdependiente de Acuario, nos está hablando de la meta de Leo, que es el campo de servicio que es Leo. Yo soy ese, y ese soy yo. Identificarte con el otro es conciencia acuariana, es conciencia interdependiente. Yo soy ese, podemos hablar alma y personalidad, pero decir yo soy ese y ese soy yo, o ese yo soy, es decir, identificarte con el otro es tocar el arquetipo de la fraternidad, el arquetipo del grupo, el arquetipo de la patria. Sabéis que cuando se habla en un país es que la patria, y si hablamos con unos términos como muy sagitarianos, muy abstractos, decimos, ¿y la patria dónde está? No, es que la patria, claro, está allá arriba. Pues señor mío, la patria es el otro, porque si no, todos los idealismos, todas las ideas que tenemos excelentes, maravillosas sobre lo que queremos vivir y lo que queremos para nuestros semejantes, se difumina si no entendemos que toda la patria y toda su aspiración consiste en reconocer la existencia del otro. Si esto lo conseguimos hacer, el corazón se abrirá un poquito más, la conciencia se abrirá más, la intuición se abrirá más y la mente perderá unos cuantos prejuicios de los muchos que tiene. Por lo tanto, como tenemos tantas limitaciones porque hay una conciencia que nos habla del yo soy, pero más que tú, y debemos acudir al yo soy igual que tú, igual en tanto y en cuanto soy alma encarnada. No quiere decir que estemos expresando el mismo nivel de potencia, no, del arquetipo, no. Sin embargo, internamente somos iguales, somos hijos, somos mónadas encarnadas, hijos de Dios, y estamos en el camino de retorno a la casa del Padre. Así, lo decimos muy bien, queda muy bien, muy filosófico. A veces, a lo mejor hay gente que no acabe de verlo del todo, pero no importa. Pero sí que es importante que en este signo de Leo reconozcamos que el yo soy es necesario. Yo me reivindico como fuerza, conciencia dentro de esta estructura llamada forma. Yo reconozco que soy un alma además, y poco a poco me descubro que soy un alma con todo lo demás. Y si esto lo hacemos, creo que este trabajo de Hércules y esta nota clave, esta cruz fija, la cruz del discipulado, la cruz donde se recibe la iniciación, donde uno se crucifica en servicio a los demás, se debe trabajar este arquetipo. Me imagino que queremos subir a la montaña, ¿no? A que nos den aquel señor Saturno, cuando hayamos cumplido con el karma, cuando hayamos trabajado con Plutón, con el otro, con Urano, con Saturno, y a lo mejor pues con, no sé, con alguno más que hay por ahí. Todos queremos subir a la cima de la montaña, ¿no? Presentar aquellos 30 resultados, es decir, la perfección al nivel etérico, a nivel emocional y a nivel mental. Todo esto lo queremos, ¿verdad que sí? Pues hay que decir que en Leo debemos demostrar quiénes somos.
El único capital que tiene un ser humano es su palabra. Palabra ligada a su comportamiento y a su acción. Si tenemos una equiparación total entre lo que decimos y lo que hacemos y lo que cumplimos cuando prometemos algo, tenemos sentido de responsabilidad. Y esta característica, ¿a qué signo del zodiaco se la podemos atribuir? A Aries, Capricornio, Leo. Capricornio evidentemente, porque es la subida. Precisamente entra el primer rayo también por ahí. Entra el primer rayo. Cuando hemos hablado de Aries, Leo y Capricornio, estamos hablando de un triángulo de energías que es muy potente. Primer rayo. Tanto Sagitario como Capricornio controlan varios rayos. Y es importante tenerlo en cuenta, porque esas energías en cierta medida nos están condicionando. Y no hay nada mejor que nos dediquemos a trabajar internamente el tema. ¿Cómo? Reflexionando. Tenemos una libreta al lado y no hay que ponerse en actitud meditativa, sino dedicar cada día 15 minutos sin televisión por delante y sin radio y sin auriculares a dialogar con nosotros mismos. Ver el juego de energías y poco a poco iremos entendiendo lo que tenemos en ese pasaporte que nos dieron o esa célula que nos dieron el día que nacimos. ¿Lo vamos a hacer? No quiero hablar del tema del eclipse porque se ha soltado mucho miedo. A ver, cada vez que durante un momento la oscuridad se enseñorea en una parte del territorio del planeta Tierra, es un gol que se nos mete. Es un gol que nos meten a los que trabajamos a favor de la luz. Imagino que esto lo entendemos, ¿no? Como ellos tienen tanto poder, no merece la pena ni tocar el tema. Pero hay que decir que sí, que esos miedos instintivos que hay delante de un eclipse tienen un subfundamento. En ese momento, ciertas entidades del otro bando pues entran aquí. Y curiosamente, en esta ciudad hemos visto estos días huelgas de aviones, de aeropuertos, de ferrocarriles, del tema del transporte, de estos de los taxistas, curiosamente horas antes de un plenilunio. Importantísimo. Además, este año cae en julio, finales de julio, no es en el mes que le toca, que sería agosto. El mes de Augusto. El Mercurio está retrógrado, mira qué casualidad. Sabéis que una de las razones por la que el mes se sacó un mes de la manga, Julio César se puso el suyo. Sabéis que septiembre era el mes número 7, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues como Julio César fue quien fue y se puso un mes, el que vino después se puso Augusto. Esotéricamente, Leo, Augusto. Porque esas cualidades están ahí. No es gratuito que se pusiera el octavo mes, se le pusiera el octavo mes, sí es el octavo mes en el calendario gregoriano, pero es el quinto trabajo de Hércules, la mente. Y no es gratuito que pusiera Augusto. Pues él era César Augusto, es decir, majestuoso por la gracia de Dios, evidentemente, como nosotros estamos aquí hoy por la gracia de Dios. Lo que pasa es que esto se ha quedado solamente para la realeza y para aquellas almas que se han realizado en la tierra. Eso dice por la gracia de Dios, ¿eh? Acordaos que aquí tuvimos uno que imitó a Luis XIV y en las monedas de peseta y de 5 duros o de 50 pesetas ponía por la gracia de Dios, ¿no? También eso fue el rey Sol, Luis XIV, que lo hizo, porque imitó a los césares. Evidentemente tú estás aquí, los faraones lo mismo, por la gloria de Amon-Ra estamos aquí, faltaría más, pero no es necesario que lo llevemos en una moneda. Venga, preguntas, que hay mucho que hablar de Leo, mucho. ¿Consideramos a Leo un signo, unas cualidades propias para el servicio? ¿Es el mejor momento para empezar un servicio? La resolución nos acompaña, ¿no? La decisión debe estar con nosotros. Si el aspecto leonino se desarrolla, ¿dónde quedan las creencias? Porque el primer rayo y el quinto se basan en hechos reales, ¿eh? En hechos reales, ¿eh? O está aquí, es decir, yo tengo un plato en la mesa, mira, esto no sé qué, no sé cuánto, a ver, sí, hay arroz, hay esto, hay lo otro, de acuerdo, pero si tú me dices, yo no lo analizo, yo no me lo creo. Y Leo tiene que comprobarlo. Esa es la diferencia entre un signo, una conciencia, una característica de autoafirmación y otra que, bueno, pues que no consigue todavía alcanzar ese arquetipo.
Y es una característica que si la humanidad tuviera en mayor medida, nos iría de otra manera. No es gratuito que las clases trabajadoras no consigan la mayoría despertar ese arquetipo. No lo es. No hay que tener fantasías conspiranoicas de estas, porque no va al caso, pero no deja de ser gratuito y, vamos, no deja de ser verídico que el sistema educativo está precisamente montado para que ciertas personas, ciertos colectivos, no alcancen ese arquetipo. Porque el río rige la enseñanza. El río rige la enseñanza. Y hay una cosa, rige la enseñanza, el quinto rayo. Mira, el segundo rayo y el primero. Hay una, y luego también sale el sexto porque está Sagitario y el séptimo porque está Capricornio en los triángulos. ¿Os gusta el cine, verdad? El cine, ¿verdad? El cine, ¿os gusta ir al cine? Bueno, tenemos una edad que ya hemos ido y sobre todo ¿cómo nos enterábamos de la película? A ver, hubo una productora, la Metro, era la unión de tres señores, el señor Metro, Goldwyn y el Meyer, y cogieron un león. Podían haber cogido un zapato, ¿no? Cogieron un león. Y tiene mucho que ver con algo que os voy a contar ahora y con otra productora que se fundó muchos años después, muchas décadas, a raíz de un taquillazo grandísimo que nos hablaban de un ser que venía del espacio y resulta que tiene unas cualidades humanas increíbles. Pero dentro de aquella conciencia extraña, astradoide, pues había una conciencia leonina increíble. Me refiero a ET, al extraterrestre. A partir de ahí, esa productora pues coge el momento en que la bicicleta aquella se levanta. Curiosamente, eso es una conciencia que puede volar, una conciencia leonina. ¿Qué ponía? La escarapela esta, sale el emblema y el león rugiendo. ¿Qué ponía? Ars, artia, gracia. El arte por el arte o el arte por amor al arte. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la conciencia. Ars, gracia, artis, en latín. El arte por el arte o arte por amor al arte. Esto es el servicio, esto es Acuario, es la conciencia acuariana. Fijaos si sabían en esa época, sí que sabían, y el otro señor que se llamaba Zorro de apellido, Fox en inglés, puso el zorro del siglo XX, la 20th Century Fox, ¿verdad que sí? ¿Y qué puso? Unos focos que engalanaban todo y que te alumbraban algo. El siglo XX ha sido lo más maravilloso que ha conocido la humanidad hasta ahora. ¿Les cuenta cómo esto cuando se inventa hace ya decenas de años, 70, 80, 90 años, sabían muy bien lo que estaban haciendo? Es como los señores de la Columbia, con la famosa Madonna de América, con la mano, ¿en qué mano está la Estatua de la Libertad? La antorcha, en la derecha. ¿En qué mano está la espada? En la Estatua de la Justicia. En la derecha, ¿verdad que sí? Qué curioso. El ojo de Buddy, ¿no? El ojo de Buddy. ¿Veis cómo estos arquetipos cada día los hemos tocado sin darnos cuenta? ¿Os acordáis de otra productora que se llamaba Republic, que había una águila calva increíble? Escorpio. ¿Os cuenta que como el cine, ahora ya no tanto, salvo algunas sagas como Las Galaxias y compañía, no hay simbología esotérica, porque se prohibió en su momento, porque hay gente que no lo entiende. Una esvástica la asocia al nazismo y una estrella de 5 puntas la asocian al comunismo. Cuando lo lees esto te ríes porque la estatua de Colón tiene estrellas de 5 puntas, ¿eh? Tiene estrellas de 5 puntas, significan que, leo, autoafirmación. Si vais a la estación del norte del tren de Valencia, veréis estrellas de 5 puntas, porque la Compañía del Norte, su emblema era una estrella de 5 puntas. Por lo tanto, no se nos puede decir que sea una marca de refrescos, ni el comunismo, ni nada. Es autoafirmación, leo. Pueden muchas interpretaciones. Podemos ver, ni más ni menos, que es la jerarquía planetaria, sí, pero primeramente para llegar a ella debemos desarrollar la conciencia. El ser humano es un pentagrama, ¿no? El hombre del Vitruvio, que está en el Louvre, es un papelito allí entre cristales y se ve, parece una estrella de 5 puntas, ¿no? Es una estrella de 5 puntas. ¿Y por qué tanto interés en sacar el pentáculo o estrella de 5 puntas? ¿Por qué? Porque meditando sobre la estrella de 5 puntas, ¿qué creéis que sucede? Las características de la autoafirmación se nos clarean, se nos hacen más fáciles de digerir. Todos los símbolos han sido puestos
Incluso este edificio tiene una puerta iniciática. La puerta de este edificio, 608 de la Gran Vía, tiene 2 columnas y tiene ¿qué? Un triángulo, ¿no? Está abierto. Pues eso, si lo miramos, indica mucho. Vamos a un templo. Seguramente que el arquitecto sería masón o había tenido o tenía conocimientos de masonería. Entonces el símbolo ese de Miró, que era el hombre convertido en una estrella de 5 puntas, igual tenía pudiera ser, claro, tendría que ver con eso. No lo recuerdo este de la estrella de 5 puntas. Sí, bueno, esto sí, porque claro, la nena que va jugando con una pelota, ¿no? Es que era es la estrella, la caixa. Es que era un hombre poniendo una moneda en una hucha, que por eso tenía una bonita. A mí me explicaron que era una niña con una pelota, pero es igual, no importa. Mejor que hayan dicho eso, porque lo que hay detrás es lo que no se puede explicar al público, que esa estrella de 5 puntas atrae. Atrae. Es como otro banco español que hace años, no sé a quién contrató, y en lugar de poner lo que se pone todo el mundo, sacó a Kundalini por medio. ¿Sabéis qué banco es, no? Y sacó la flama, y evidentemente hay gente ahí, pues qué raro. No, raro no. Te está diciendo algo. ¿Quién es el que lo lleva? Poner una flama, una llama viviente en un pebetero indica algo. Kundalini está fuera. Lo conozco, lo comprendo, lo manifiesto. ¿Veis cómo tiene todo razón de ser? Dentro de los diseñadores y de gente que se dedica a hacer logos y todas estas historias, logotipos, hay gente muy preparada en simbología, pero muchísimo, más de lo que quisiéramos reconocer, mucho más. Yo os invito a ciertos anuncios, todo uno de la casa Chanel hace unos años, había una simbología tremenda, un alma prisionera guardada por 5 lobos negros. ¿Os acordáis de aquello? El perfume aquel que abren las puertas, sale París y ella se va, y los otros se quedan allí, las garras, eran 5, para anunciar el número 5, precisamente. Chanel, algo increíble. Caramba, ¿y cómo han hecho esto? Pues lo han hecho porque va dirigido a un tipo de público. El que no está en la conciencia de manifestar la autoafirmación no lo va a entender. ¿Lo vemos más claro? Porque me imagino que una M nos sugiere mucho, ¿no? En la carretera, una M de una hamburguesería, una cadena de hamburguesas, no sugiere mucho, ¿verdad que no? Contenido esotérico. Pudiera ser Virgo. El Virgo es Los dos signos, Virgo y Escorpio, tienen las 3 patas. Escorpio tiene hacia arriba, Virgo tiene hacia abajo, pero no os dice mucho, ¿verdad que no? ¿Veis cómo estamos rodeados de esoterismo? Por lo tanto, reflexionar sobre las cualidades de Leo, o el yo soy ese y ese soy yo, papel, vamos, pan comido, ¿no? ¿Sí? ¿De verdad? Vamos a la meditación. ¿Y qué trabajo de Hércules? El 5. El león de Nemea. La historia parte de que en una región, siempre la mitología habla como los cuentos. Érase una vez, en un lejano país, es decir, aquí, pero en otro nivel de conciencia, había un león que aterrorizaba una comarca, una región. Pues caramba. ¿Y qué hacemos? Nadie podía con el león. Los rugidos aterrorizaban a los ciudadanos de esa zona. Todo el mundo se aterrorizaba. ¿Qué aterrorizaba a la gente? El poder de la personalidad. El león, como el jabalí de Erimanto en el trabajo número 7, es la forma. En Piscis tenemos 2 peces, ¿no? Y se atan con un lacito muy artístico. Mente abstracta, mente concreta. La mente concreta, que es el arquetipo, que es lo que reivindicas en el yo soy, es destructora y matadora de la realidad, ¿verdad que sí? La bestia. Es la bestia, muy bien dicho. No es tanto el plexo, es la bestia que junta emociones, deseos con pseudopensamientos. Empieza a generar karma. ¿Por qué genera karma? Porque empieza a descubrir lo que está bien y lo que no está bien. Y esa característica es nociva si el alma no la integra, es decir, si esa característica queda en segundo plano, pero queda la fortaleza, la resolución de la personalidad, pero porque el alma ha tomado posesión plena. Entonces, ¿qué hacen?
Pues se da cuenta que había una cueva, el león se metía por un sitio, se parece muchísimo al de Erimanto, el mito prácticamente, y se daba cuenta de que, bueno, de que él lo esperaba por una puerta de la cueva y salía por la otra. Cuando él descubre que se comunican, la cueva está comunicada, se le ocurre una cosa: ¿cómo capturo al león? Pues ni más ni menos que tapiando una entrada, y evidentemente si está dentro no se va a escapar, porque yo lo voy a capturar. ¿Qué quiere decir esto en lenguaje pragmático? Que si meditamos, si nos concentramos y nos abocamos al cumplimiento de nuestro propósito, o mejor dicho, nos convertimos en personas responsables, es decir, si damos nuestra palabra, la debemos de cumplir, primer síntoma de que el alma se empieza a manifestar, automáticamente el poder de la personalidad es el poder del alma, sin los riesgos que genera. Eso es una forma artística, de ahí que sea ars gratia artis, el arte por amor al arte, o por el arte, es decir, servicio. El primer servicio que presta al mundo es limar las asperezas geminianas de alma y personalidad, no, es provocar una integración. Y en Leo existe esa integración, de ahí que exista esa majestuosidad, ese aspecto como magnánimo, como de nobleza, como de reyes, de personas un poco menos que iluminadas, ¿verdad que sí? Porque además, precisamente, hay una mirada un poco sagitariana, mirando, porque una de las características del quinto rayo es que en el triángulo, aparte de Leo y de Acuario, está Sagitario. Por lo tanto, ese idealismo Leo lo debe tener, porque su meta ¿cuál es? El servicio a la humanidad en Acuario. Necesita del sexto rayo, de la mente abstracta. Es decir, siempre es la misma historia. Hay una cualidad que hay que despertar. ¿Y cómo se lo explicamos a la gente? Por ejemplo, Sagitario. En lugar de decirle a la gente, mira, no murmures de nadie, no. Hay una región que hay unos pajarracos terribles, todo el día están haciendo ruido. Son las habladurías, lo sabemos muy bien, ¿no? De ahí que Sagitario, cuando cumple con su trabajo, se convierte en signo de iniciado y básicamente del silencio. Otra cosa es que conozcamos sagitarianos que eso no lo entiendan. Pero ¿cómo explicaron el mito? Pues mira, hay unos pajarracos y cada pluma que se caía, si te pillaba debajo, te cortaba una oreja o te cortaba una mano. Caramba, qué raro, ¿no? ¿Que eran de metal? No, es que las habladurías, cuando se ha trabajado la mente un poco, se convierten en auténtica metralla. Eso no nos damos cuenta. Si tuviéramos visión clarividente, no podríamos salir a la calle seguramente de lo que estaríamos viendo. Los odios que se tienen unas personas y con otras. A lo mejor estamos en una comida, una reunión, y el que es clarividente lo puede pasar muy mal viendo ciertas energías que salen e impactan negativamente en el otro, pero son como dardos envenenados. ¡Pum! ¿Y qué ha sido? Pues un pensamiento o el odio que le tiene sin saber por qué, de dónde viene. Entonces utiliza esa tipología de explicar la historia un poco con una fabulada, como un cuento, porque está pensado así para que entre en aquellas conciencias que son netamente emocionales. Es como llegamos a Virgo y nos habla nada más y nada menos del tema de las Amazonas. Las Amazonas, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Pero esta gente, o si no, lo que hemos salido hace poco, Cáncer, la captura de la gama o cierva. Claro, es para explicarte en el tema de Cáncer que lo que tienes que conquistar es la intuición y por lo tanto tienes que vivir arriba, y cuando llegas a Capricornio vives en la cima de la cabeza, por lo tanto la intuición ya funciona, así que el eje Cáncer-Capricornio es una realidad de conciencia. Pero en Virgo te encuentras que no entiendes muy bien eso del cinturón de Hipólita, y lo que te están diciendo es que el alma no puede vivir sin la personalidad. Eso es el famosa búsqueda, el cinturón de Hipólita, juntar la parte del alma con la de la personalidad. En Géminis te lo insinúan, pero en Virgo te dicen que para que nazca la conciencia hemos de reconocer el papel que tiene la personalidad. Al César lo que es del César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad que sí? Al poder temporal, la personalidad, lo que es del poder temporal. Porque si no, en el mito que nos vamos a enfrentar en Libra y muy especialmente en Escorpio, nos vamos a confundir con aquella Hidra de Lerna, porque esa Hidra de Lerna es el mismo león de Nemea, el mismo Hipólita que teníamos allí, el mismo Jabalí de Erimanto, y así sucesivamente. Es la misma entidad, la personalidad. Claro, la forma. De ahí que las constelaciones hayan puesto nombres de animales. Bueno, en
En Aries, sobre todo donde lo han clavado, a mi modo de ver, es en Capricornio. La cabra tira al monte, es verdad. Es decir, es un animal que, bueno, es muy difícil de encarrilar. No, es libre, pero se desafía, y eso es muy bueno, porque Leo tiene un pequeño desafío, de ahí que en el primer rayo esté Capricornio. Esté Capricornio y esté Aries. Un carnero, una cabra, un león y una cabra. Fijaos qué negocio montan, ¿eh? Un carnero, Aries. Leo, un león, ¿no? Y Capricornio, una cabra. Y manifiestan el aspecto voluntad. Saquemos conclusiones. Pues Tauro también manifiesta voluntad. Que Tauro también. Y cuidado porque Capricornio es de tierra, ¿eh? Pero Es de tierra. Capricornio es de tierra, ¿eh? Los otros dos son de fuego. Con lo cual te dice que la mente está ahí, pero la resolución machacona de llevarlo a cabo, Capricornio. Y es el que al final te lleva a la puerta de la luz, a la auténtica puerta. ¿Ves en qué consiste el truco? En integrar la personalidad. En integrar la personalidad. Este no existe, Jesús no existe, Santi no existe, Elena no existe. Existe un alma encarnada que reconocemos a través de la forma que expresa. Y esta forma es exactamente un calco de cómo es nuestro vehículo etérico y sobre todo nuestro cerebro. Lo que captamos de parte del ideal del alma. Y en la transmisión alma-mente-cerebro registramos un tanto por ciento, pues eso es lo que expresamos. El actor. Ya, pero el actor que no se conoce totalmente al personaje. Nosotros, se dice, somos actores. Hasta ahí cierto punto es verídico. Pero no es verídico porque no expresamos todo el potencial. Por lo tanto, como almas, no hemos interpretado bien nuestro papel todavía. Como almas, no hemos interpretado bien nuestro papel. Estamos ensayando. Bueno, pues eso... El actor ha devorado el personaje. Exacto. El personaje ha devorado al ¿Qué sucede? ¿Por qué repetimos tanto la función, tantas encarnaciones? Porque no nos aprendemos el papel. Y el papel es tan sencillo como no poner nada de tu parte y dejar que hable el otro. Porque el verdadero trabajo de actor sería ese. Yo salgo al escenario, me alineo con el alma y el alma habla. El personaje habla. ¿Y qué hacemos? Yo lo interpreto, imagino cómo, no le dejo hablar. ¿Os imagináis un día un teatro que existiera eso? Los asistentes quedarían galvanizados. Un misterio iniciático. ¿Sí? Vamos a... ¿Qué influencia tiene en la persona el haber nacido con el sol en un signo o en otro? Pues mira, pues es lo que vamos a expresar de manera más sencilla, va a ser la personalidad. La personalidad será lo que nuestra forma de ser, de expresarnos, va a ser el sol, nuestro sol. Eso ya nos acompaña, básicamente porque en la anterior encarnación salimos por la puerta de ese signo y en esta nos iremos por la puerta que sea. Pero si tenemos el sol en Leo, en la anterior encarnación, para la astrología esotérica de Alice Bailey, significa que en la anterior encarnación salimos por esa puerta. Por eso tenemos esas características. Pero nosotros, aunque tengamos esas características, hay un montón de aspectos en la carta que hay que tener en cuenta, ¿eh? Por eso esos ideales no se cumplen casi nunca, o muy pocas veces. O existe tenacidad, existe resolución, o lo que viene en la carta astral es una sentencia de obligado cumplimiento, y es lo que suele suceder habitualmente. Y el ascendente, donde está el signo que estaba en el momento del nacimiento, en el horizonte a la izquierda, el signo ascendente, es el propósito del alma para esta encarnación. Lo que sucede es que ese propósito, hasta que no acercamos a los 50 años, no empieza a manifestarse, y a veces ni eso, a veces no se manifiesta. No porque el planeta ortodoxo, exotérico, es muy poderoso, nos condiciona mucho o nos sentimos muy a gusto con esa energía, no trabajamos la parte esotérica y evidentemente pues no podemos dar a luz a que nazca el ascendente. No sale. Sí, sale, pero de manera negativa. De manera negativa, ¿no? Con crisis fortísimas, ¿no? Cambios de carácter, un mal humor tremendo, ¿no? Cambio de humor, muy mal humor, sí. Y es curioso que a los 50 años hay una tendencia, sobre todo en los hombres, que han trabajado toda la vida en una fábrica, con una cierta amargura. Yo lo he visto en muchas personas.
aquello que se aproxima a la jubilación, las funciones vitales decaen, el aspecto sexo va cambiando mucho, el sistema hormonal, y es verdad que hay una amargura en el rostro considerable. Bueno, ¿vamos a la meditación? Sí.